Resolución de triángulos rectángulos cuando se conoce un cateto y uno de los dos ángulos agudos del triángulo. Resolver un triángulo rectángulo es calcular las medidas de sus tres lados, sus tres ángulos, su área y su perímetro. Para ello, dependiendo de la situación, se requiere el uso del teorema de Pitágoras, de las funciones trigonométricas y de las funciones trigonométricas inversas. Resolver el triángulo rectángulo si su cateto menor mide 25 centímetros y su respectivo ángulo opuesto mide 30 grados. Se hace una representación gráfica del triángulo. En este triángulo los vértices se nombran con letras mayúsculas A, B y C y los lados opuestos con las mismas letras pero minúsculas. Vértice A le corresponde el lado opuesto A minúscula, al vértice B le corresponde el lado opuesto B minúscula y al vértice C le corresponde el lado opuesto C minúscula. Después de haber hecho esta representación, se hace una tabla de datos conocidos y datos por calcular. En este caso, A es igual a 25. Dice que el cateto menor mide 25 centímetros. El cateto menor es A, por lo tanto A se representa con 25. No se conoce el cateto adyacente, que es B, ni se conoce la hipotenusa, que corresponde a C. Y el respectivo ángulo opuesto mide 30 grados. El ángulo opuesto de este lado, de este cateto, es el ángulo A. El ángulo A mide 30 grados. Y el ángulo C, como se habla de un triángulo rectángulo, el ángulo C es el ángulo recto que tiene una medida de 90 grados. Se puede calcular entonces el valor del ángulo B. Es importante recordar que A más B más C, por ser ángulos internos de este triángulo, la medida de estos tres ángulos debe ser igual a 180 cuando se sumen. Así se puede utilizar A más B igual a 90 y con este 90 de C da 180. Se reemplaza el valor de A, que es 30, y se despeja B, entonces se obtiene que B es igual a 90 menos 30 y B es igual entonces a 60 grados. La medida del ángulo B corresponde a 60 grados. Ahora se puede calcular el cateto que falta o la hipotenusa. Para esto se deben recordar las funciones trigonométricas que relacionan los dos catetos y el cateto opuesto con la hipotenusa. La tangente, por ejemplo, relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. El cateto opuesto es A, cateto opuesto del ángulo A es A, y el cateto adyacente es B. O el seno de A, que relaciona cateto opuesto con la hipotenusa. Cateto opuesto es A y la hipotenusa es C. En este caso, se puede calcular el cateto B utilizando la tangente. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Se conoce el cateto opuesto, que es 25, entonces se puede reemplazar. Tangente de 30 A es igual a 30. El cateto A mide 25 y B es el cateto que se va a calcular, cateto adyacente. Este cateto B que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar para obtener B por tangente de 30 es igual a 25. Despejando B se obtiene que B es igual a 25 sobre la tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados se puede obtener en la calculadora. Tangente de 30 grados. Cerrando paréntesis y haciendo igual, se obtiene raíz de 3 sobre 3. Este valor se puede tomar decimal. Así se obtiene que la tangente de 30 es igual a 0,5773 y otros decimales más.
Entonces, se puede decir que la tangente de B es 0,5774, aproximando, para obtener que B es igual a 25 dividido en 0,5774. Se obtiene entonces que B es igual a 43,29 centímetros. Esta es la medida de B. Ya se conoce el cateto A, que es 25, y el cateto B, que es 43,29. Usando el teorema de Pitágoras se puede calcular la hipotenusa. También se puede calcular utilizando la fórmula seno de A, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazando con esta fórmula para calcular el valor de la hipotenusa, se obtiene entonces seno de A es 30, es igual a cateto opuesto, que corresponde a 25, sobre el valor de la hipotenusa, que es igual a C. C que está dividiendo pasa a multiplicar para obtener C por seno de 30 es igual a 25. Así se obtiene entonces, despejando, C es igual a 25 sobre seno de 30 y el seno de 30 es igual a 0,5. Si este valor no se sabe, se puede usar la calculadora para determinar el seno de 30 grados. Entonces, seno de 30 es igual a 1/2, y 1/2 al escribirlo como decimal es igual a 0,5. Seno de 30 es igual a 0,5. Así se obtiene entonces que C es igual a 25 dividido en 0,5. Al hacer la división, se obtiene que C es igual a 50 centímetros. C es igual entonces a 50 centímetros. Ahora se calcula el perímetro, que es igual a la suma de sus lados. Perímetro es igual a A más B más C. Reemplazando se obtiene A es igual a 25, B es igual a 43,29 y C, que es la hipotenusa, es igual a 50. Al sumar se obtiene que el perímetro es igual a 118,29 centímetros. Esto es igual al perímetro, 118,29 centímetros. Ahora se calcula el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. La base es el cateto adyacente, que es B. La altura es el cateto opuesto, que es A. Se reemplaza. B es igual a 43,29 por 25 centímetros, que corresponde a A. Se multiplica para obtener 1082,25 centímetros cuadrados. Centímetro por centímetro es igual a centímetros cuadrados sobre 2. Al efectuar la división se obtiene 541,125 centímetros cuadrados. Este es el valor del área. Resolver los siguientes triángulos rectángulos.